Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven caminando por este jardín al fin del mundo, pisando las hojas del otoño, las que quedan, porque ya estamos en un jardín invernal, son las 7:33 y me preparo para una conversación como todos los días de lunes a viernes a las 7:30 aquí en Pauta. Hoy día les voy a traer mucho sur al programa, mucho sur. Vamos a hablar de que el sur, como dice Joan Manuel Serrat, también existe. Y lo demostró ayer en un evento ejemplar al que tuve la suerte de participar. Un evento organizado por Salmon Chile, que es una asociación que reúne a salmoneras de, de todo Chile. Vamos a hablar de eso en el programa también. Se realizó este encuentro que tuvo como corolario y como cierre final un debate presidencial, el primer debate presidencial entre los tres candidatos mejor posicionados hasta ahora en las encuestas. El evento Salmon Summit 2025 se realizó en el hermoso Teatro del Lago en Frutillar. El día estaba espléndido, los volcanes parecían vibrar, el aire, la luz, el lago, todo era perfecto. Cuando llegamos tempranísimo en la mañana, porque el teatro se llenó rápidamente, hubo por lo menos 2 mesas redondas interesantísimas también para aprender de todo lo que está pasando, de todo lo que se está desplegando desde el punto de vista empresarial, creativo, tecnológico e innovación en el sur. Mucho para aprender, mucho para tomar nota. Y luego, al final, como corolario, como dije, el debate, el primer debate presidencial. Hoy día he invitado a caminar en este jardín que se va a convertir en un jardín sureño a Arturo Clement. Él es presidente de Salmon Chile y además alguien que viene trabajando hace más de 30 años en la industria. Él es ingeniero, tiene un posgrado en habilidades directivas de la Universidad de Chile, fue parte del equipo fundador y gerente general de Multi Export Food por 22 años, se ha desempeñado como director de distintas empresas en el sector y ayer hizo un discurso de cierre que contiene elementos interesantes y que de alguna manera invitan a escuchar un poco más a esta industria que es la segunda productora del producto, digamos, la segunda empresa productora, exportadora después del cobre. Es decir, el cobre se decía el salario de Chile, esto también, el salmón también de alguna manera es el salario de Chile. Sin embargo, eh, tanto en los debates, las conversaciones y el discurso final de Arturo Clement, se levantó un poco la queja de que esta industria, en vez de ser estimulada y apoyada desde el Estado, con una voluntad política clara, parece que ha encontrado más obstáculos, más sospecha, más desconfianza, y es una industria, repito las palabras de Arturo Clement que dijo ayer en el cierre de este evento, que se ha esforzado por no desaparecer y aguantar, en vez de crecer, invertir y generar valor. Arturo Clement en Desde el Jardín. Arturo, te saludo cordialmente y un gusto de que hayas venido a conversar. Imagino que debe estar extenuado después de ese evento que obviamente que detrás de él hay un trabajo de producción intenso y extraordinario. Sí, fue fantástico, la verdad que superó todas nuestras expectativas y como tú señalas, además el día estaba muy helado, pero maravilloso, con unos volcanes resplandecientes, un público muy entusiasmado, eh,
fueron buenas las conversaciones de los paneles. A veces los paneles nos resultan como una espera. Nosotros elegimos dos temas que nos parecían fundamentales, que no eran, uno al menos no era tan político, pero fueron, yo los encontré súper interesantes. Grandes panelistas, buenas conversaciones profundas. Y bueno, el debate fue como el plato fuerte, que para nosotros era primera vez que juntábamos a tres candidatos presidenciales, o sea, primera vez que traíamos un candidato presidencial. El año pasado trajimos al expresidente Frey, que fue también un hit, y trajimos al senador Girardi, al ex senador, pero aquí con los tres candidatos y siendo el primer debate desde el sur, nos pareció notable. A mí me pareció notable que el primer debate presidencial se hiciera en el sur, ¿no? En Frutillar, en la región de los lagos, ¿no? Y que eso generara un hecho político y desde luego generara un hecho noticioso. Y me parece que esa es la manera correcta con que las regiones tienen que anticiparse y llevar la vanguardia, tal vez, ¿no? En distintas dimensiones, política, cultural y todo. Creo que vi una señal ahí de que se pueden hacer eventos de gran calidad, de gran convocatoria, de gran reverberación, réplicas, etcétera, y que pueden aportar al país. Era como dar vuelta el mapa, ¿no? Todo parte de repente en Santiago, los primeros debates se hacen los típicos, parte en un canal de televisión en Santiago o en una universidad en Santiago, y hoy día el debate partió aquí en el sur, y creo que eso marcó un hito, marcó un hecho que me pareció muy significativo, Arturo. Sí, eso tiene que ver con varias cosas, Cristian. Primero, en que nosotros hace muchos años ya llevamos trabajando en darle más visibilidad a nuestro sector y por ende también al sur de Chile. El sur de Chile eh, es una zona de nuestro país que es muy apreciada y admirada por el resto de Chile, pero por efectos paisajísticos y de turismo, pero nunca tenía una, una función o una preponderancia de carácter más industrial o empresarial. eh, y acá eso hemos hecho nosotros, es visibilizar el sur de Chile, visibilizar la salmonicultura y mostrar de que se puede descentralizar el país, pero hay que descentralizarlo de verdad, con fundamentos sólidos, ¿ya? En algunos, en años pasados, hubieron muchos intentos de descentralización con muchos subsidios, especialmente en la zona de la carrera austral, pero al final fracasaron porque no tenían una base sólida económica que los hiciera permanentes en el tiempo. Acá ocurre eso, que acá se ha generado una industria desde hace 40 años que partió de la nada, donde cometimos probablemente muchos, no probablemente, cometimos errores de aprendizaje y fuimos mejorando y hoy día tenemos una industria de clase mundial, tenemos los más altos estándares, no tenemos nada que enviarle a lo que hacen los noruegos o otros países, eh, pero es una industria a largo plazo y eso es lo que queremos, una visión de largo plazo. ¿Por qué, Arturo, si esta industria que es innovadora, ¿no? Que ha aprendido los errores cometidos, que tiene estándares altos, como tú dices, a nivel internacional, comparables, por ejemplo, a lo del principal competidor, podríamos decir que es Noruega, digamos, tiene tan mala prensa en algunos sectores y se ha instalado a veces un relato? Uno habla a veces con gente joven, a mí me ha pasado en conversación y discutir, ¿no es cierto?, que te presentan una imagen negativa sobre la industria salmonera. ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido difícil construir un relato, traspasarlo, comunicarlo? ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo estoy prácticamente desde los inicios de la industria, yo soy sureño, pero llegué a trabajar a la salmonicultura el año 88. Yo creo que el primer error fue ser silente, ¿ya? Ahora, en la primera etapa, la verdad que no tenía mucho sentido divulgar porque estábamos como hiper concentrados en aprender, en estudiar, en crecer, eh, que es una industria compleja. Pero después cuando ya empezamos a ser industria relevante, el impacto económico fue importante, fuimos extremadamente silentes, ¿ya? Y de esa forma se generó un relato contrario a nosotros
que en algunos casos podían ser bastante razonables, pero también se empezó a generar eh, mucho relato que no correspondía a la realidad. Y nosotros callamos, ¿ya? Y tampoco hicimos esfuerzos en mostrarnos, ¿ya? Por lo tanto, en la sociedad queda la imagen del que más hablaba, que no éramos nosotros, y en general gente contraria a nosotros. Algunos de los relatos tenían que ver con algunas de las crisis que tuvimos y en donde sí tuvimos responsabilidades, eh, pero en todos estos caminos, en 40 años uno comete errores, comete aprendizaje, eh, pero al final uno va aprendiendo y va generando mejoras, incorporando tecnología. Entonces, nosotros recién, yo te diría que hace unos 10 años en que nos dimos cuenta que no podíamos seguir en un mundo donde no salíamos afuera y empezamos una estrategia bien estudiada de primero comunicar, mostrar lo que hacíamos en el sur, en nuestros territorios, porque era tal el punto, Cristian, que incluso en algunos momentos los mismos territorios donde operábamos no tenían una buena imagen nuestra. Por lo tanto, lo que partimos es de el círculo más pequeño, que eran nuestros territorios, a expandir y a mostrar nuestra industria a todo el mundo, al mundo político, a los líderes de opinión. Y ya hace más o menos 2 años que también esta campaña la hemos ampliado a mostrarnos más bien a nivel nacional. Pero cuando ya teníamos la tranquilidad de tener el soporte social y que los territorios donde realmente operaban le hacía sentido nuestra existencia y valorar nuestra existencia. Pero el aspecto negativo es que hubo mucho silencio parte nuestra y no nos hicimos cargo de las críticas que nos hacían. Oye, Arturo, de lo que se dijo ayer sobre la industria salmonera se hicieron afirmaciones bien fuertes, ¿no? Desde luego los candidatos. Casta habló de sabotaje institucional. Evelyn Matei habló que prácticamente el gobierno quería destruir la industria salmonera en vez de fomentarla. Tú también hiciste declaraciones importantes, digamos, la afirmación de que se han esforzado por no desaparecer y aguantar en vez de crecer e invertir. A ver, parece como raro y tremendo, digamos, que el Estado, en vez de ayudar a una actividad como esta, que genera empleo, que genera riqueza, etcétera, que nos puede colocar a nivel, que nos ha colocado a nivel mundial, esté saboteando o frenando la posibilidad de crecimiento de la empresa. ¿Cuál es la situación? Porque parece una situación kafkiana, por decirlo así. ¿Eh? Sí, sí. Mira, yo te diría que básicamente esto ocurrió fundamentalmente en este gobierno. ¿Ah? Cuando partió este gobierno era absolutamente ante la industria y no nos conocían, no sabían cómo operábamos, no conocían nuestra industria, ¿ah? Ni los ministros que estaban relacionados con nosotros. Los invitamos muchas veces y tampoco quisieron conocerla. El ministro Grau estuvo muchas veces en Puerto Montt y nunca, a pesar de que nunca fue a una salmonera. Eh, Sin embargo, por lo tanto, hubo una actitud súper, súper anti-salmonera eh, y, y también pasó en la discusión de la ley SBAP, donde tuvimos una disputa importante con el Ministerio de Medio Ambiente, con la ministra, donde le señalábamos que una de las indicaciones que ella estaba propiciando en esa ley era liquidar a la industria porque significaba sacar a la industria de todas las reservas, reservas donde el mismo Estado no había puesto y que ello significaría reducir en un 60% la industria y eso prácticamente era aniquilarlo. Y la verdad que no le importaba mucho. Eh, pero también debo ser honesto en reconocer que con el curso de los años, este gobierno se ha ido dando cuenta por que es evidente de que esta industria es importante para la región sur, porque es importante para el país, pero ya es algo tarde, ¿ah? Ya es algo tarde. Y tampoco es una demostración como muy efusiva y con hechos prácticos. El año pasado no llegó ninguna autoridad de gobierno al Summit.
este año los invitamos con suma anticipación a todos, tampoco llegó nadie, ¿ah? Excepto el director de ProChile, que siempre ha sido ProChile, y todos sus directores, en todos los gobiernos siempre han sido grandes impulsores de la industria exportadora. Entonces, yo creo que ellos se dieron cuenta a fines del año pasado, empezaron a tener una actitud un poco distinta, pero era algo tarde. Ahí, Había como... ahí tal vez influyó, o un hito importante fue esta manifestación, ¿no? Muy masiva de los trabajadores de la salmonera y de todos los que de alguna manera están relacionados con la industria salmonera en las calles de Puerto Montt, que fue una manifestación masiva de la clase trabajadora, digamos, ¿no? ¿Fue eso un hito? ¿Fue importante esa manifestación? ¿Produjo la fuerza con la que hablaba Evelyn Matei ayer en una respuesta que fue muy polémica? Decía que, a veces había que imponer ciertas cosas con fuerza? ¿Eso tuvo una fuerza que produjo tal vez un cambio, una inflexión, un antes y un después de todo este tema que Sin estamos duda, hablando? sin duda. Y la candidata Matei lo reflejó muy bien. O sea, con esa demostración de fuerza, de que la gente salió a las calles en forma muy pacífica, pero era inusual de que trabajadores, proveedores, fueron, y no solo fue en Puerto Montt, fue en Aysén, fue en Chacabuco, incluso en Biobío, en Punta Arenas, porque la gente percibió que se estaba perdiendo algo importante para ellos, ¿ya? Acá ya hay 40 años, por lo tanto, dos generaciones. A mí me ha tocado ver que hay mucha gente, hijos de trabajadores que hoy día ya están trabajando en la industria y que además son profesionales. Un cambio notable que hay acá en el sur, el caso de Puerto Montt. Puerto Montt se ha transformado en una ciudad universitaria, tiene más de 25.000 estudiantes. Está por sobre probablemente Concepción y Temuco, que eran como los centros universitarios del sur de Chile, y de los cuales un 80% es primera generación en la universidad, y muchos de esos jóvenes que están saliendo hoy día van a trabajar a nuestra industria. Entonces, hay un cambio muy sustantivo que la gente lo percibe y que no lo quiere perder. Oye, Arturo, a ver, de todo lo que se habló ayer, se habló mucho, mucho de permisología. A pesar de que la candidata Janet Jara dice que no le gustaba la palabra permisología, una palabra que se ha usado, a veces tal vez algunos dicen que se ha abusado de ella, se habló de la ley Lafkenche. Me gustaría ver, referirme a esos dos puntos por lo menos, hablaron de otras cosas también. Permisología y ley Lafkenche. A ver, ¿qué sacas tú como conclusión que escuchaste ayer de lo que dijeron los candidatos presidenciales? Sí. ¿Sentiste que hay un avance, que hay un vislumbre de esperanza para destrabar lo que está pasando? ¿Cuál es la situación con la Sí. permisología en relación a la empresa del salmón? Y luego hablemos de la ley Lafkenche. Mira, lo primero es que en ambos temas hubo una cierta coincidencia. En el tema de Leila Kenche, la candidata Jara no fue muy clara, pero por lo menos Kass y la Matei tienen posturas súper claras. Eh, en lo que es la permisología, que yo no entiendo por qué no les gusta el tema, porque a veces hay que ponerle un nombre a las cosas. ¿Ah? No sé qué otro nombre podría haber sido mejor, pero todo el país entiende bien cuando alguien habla de permisología. Lo que ha pasado es que de distintas agencias del Estado nos han ido poniendo cada vez más restricciones. Y esto quiero dejar súper en claro que no significa que nosotros queremos que tengamos una normativa laxa, permisiva. No, nosotros queremos tener una normativa clara que genere certeza jurídica y que no nos haga perder competitividad, pero que no signifique un desmedro del medio ambiente, ¿ya? Pero en general hay una tendencia a normar y requete contra normar, creyendo que eso es mejor para el beneficio social. Y la verdad que es todo lo contrario. Eso también tiene que ver con la falta de confianza, ¿ya? En que a mí me llamó mucho la atención. Yo he estado en conversaciones eh, con los últimos 5 o 6 gobiernos, y yo nunca había visto una desconfianza tan brutal contra el empresariado como me tocó ver en las primeras reuniones que tuve con autoridades de este gobierno. O sea,
era como, o sea, uno se sentía mal, ¿no? Se sentía mal. Entonces, es ahí donde nosotros apuntamos. O sea, normemos con sentido y con un objetivo claro, pero no ante cualquier situación empecemos a normar. El otro problema, especialmente en el área medio ambiente, que es algo tan sensible, pasa de que, por ejemplo, en todo lo que es los sistemas de evaluación ambiental, las normativas son súper poco claras. ¿Y qué lleva a eso? Es que le da una alta discrecionalidad al evaluador. Ujú. Por lo tanto, nadie ingresa a proyectos, porque si tú no sabes cuál va a ser el resultado, dada la alta discrecionalidad, no lo haces. Si tú tienes normas en que te dicen claramente, punto a punto, cuáles son los rangos o límites a los cuales tú tienes que trabajar, es súper claro. Y tú ingresas a un proyecto sabiendo que cumples eso y que lo más probable es que sea aprobado. Pero cuando tienes altos niveles de discrecionalidad administrativa, en funcionarios que además van cambiando, en, en una industria que es compleja. O sea, en el caso nuestro, en sus pescas, eh, prácticamente lo descabezaron y cambiaron toda la gente. Gente que además no tenía ningún color político definido, que venía de 5 o 6 administraciones después, pero que tenía un enorme conocimiento de la industria. Y esa gente se fue y quedaron gente nueva y empezaron a normar eh, como si la rueda no hubiera existido. Así que eso es con respecto al tema de los permisos. Nosotros queremos tener una normativa. Además, muchas de las normativas son extremadamente antiguas, entonces están obsoletas, no consideran el nivel de tecnología que hoy día tenemos. Entonces, hay todo un trabajo que hay que hacer que lamentablemente no pudimos hacer mucho en este gobierno. Respecto a la ley Laskenche, la ley Laskenche tiene un objetivo bastante noble que tiene entregarle ciertos espacios costeros a pueblos que antes usaban el mar como forma de vida. Impecable. El problema es que su implementación ha sido muy mala y fue una ley mal diseñada, que además fue aprobada unánimemente, desde el Partido Comunista hasta la UDI en su momento. ¿Y qué ha pasado? De que se ha abusado de esta ley, ¿ya? Y se piden miles y miles de hectáreas, ¿ya? Hoy día son casi 4 millones de hectáreas las solicitadas. ¿Y cuál es el problema? Que la ley establece que cuando una comunidad indígena ingresa la solicitud del espacio costero, todos los más trámites quedan suspendidos, incluso aquellos que ingresaron antes, ¿ya? Entonces, es muy discrecional. eh, y ha sucedido de que 20 familias piden 800.000 hectáreas. Imagínate que nosotros ocupamos en total 4.200 hectáreas. O sea, el, la pesca artesanal en todo Chile tiene 200.000 hectáreas en áreas de manejo, desde la costa norte hasta la costa austral. Y acá hay solicitudes por 4 millones de hectáreas. Es decir, que dado de una ley con un objetivo que era noble, mal diseñada, mal implementada, se ha prestado para abusos enormes, ¿ya? Y en general, esto son organizaciones no gubernamentales, son ONGs que hay detrás organizando estas comunidades con el objeto de bloquear el desarrollo de la acuicultura en el sur. Ese es como el objetivo que al final se ha cumplido. Estoy caminando en mi jardín con Arturo Clemen, presidente de Salmon Chile, comentando el evento, el cierre del Summit ayer de Salmon Summit en el Teatro del Lago en Frutillar. En la presentación de la candidata Evelyn Matei, ella presentó un PowerPoint y habló del objetivos ambiciosos de un plan de salmón al 2050, algo análogo a lo que se ha planteado Noruega como Estado hacia el 2050. ¿No es así? Sabemos, dijimos al comienzo, que Noruega es el primer exportador, Chile el segundo. Y la pregunta es, a ver, ¿eso es posible? ¿Eso que se veía tan bonito en las láminas de la presidenciable, tú lo ves posible? ¿Un plan así? ¿Es posible alcanzar o vamos a quedar atrás por todo lo que tú mismo has señalado? Si no ha habido voluntad de ayudar a crecer, invertir y generar valor, sino en generar problemas y obstáculos, esa carrera está perdida. ¿Cómo ves los próximos años y décadas el desarrollo
de la industria del salmón en Chile? Mira, esta es una carrera de súper largo plazo, ¿ah? Y además, entre Chile y Noruega producimos cerca del 80% de la producción mundial, ¿ya? Y por las condiciones de temperaturas oceanográficas que tenemos ambos países, lo más probable es que con el curso de los años concentremos más aún la producción en ambos países, ¿ya? Y yo creo que tenemos tiempo. Y yo creo que lo que señaló ayer la candidata Matei, y que tiene que ver con un plan que ha sido liderado por el alcalde de Puerto Montt y a donde ha llevado a todos los gobernadores del sur, a la mayoría de los alcaldes, donde han concurrido la academia, lo cual es súper bueno, porque es distinto y tiene mucho más valor un plan donde participan todos a un plan que presentemos nosotros, ¿ya? Nosotros estamos trabajando y apoyando a ese plan, pero están todos los que tienen que estar. Está la academia, están los territorios, están los pueblos originarios, está la pesca artesanal y están las autoridades, están los proveedores. Entonces, nosotros creemos que ese es el camino. Se tiene que primero generar una visión de largo plazo, un consenso en que la acuicultura es importante para la alimentación mundial, que es importante que la salmonicultura pueda volver a crecer, retomar la senda de crecimiento y no disminuirse respecto a su principal competidor. Yo creo que es una iniciativa muy buena que vamos a apoyar y que vamos a seguir apoyando y que yo creo que es un buen comienzo para el desarrollo futuro de nuestro sector. Arturo, la gente que salió ayer después del debate quedó con una sensación, fíjate, agradable. Siempre los debates presidenciales, sobre todo en los últimos tiempos, terminan en el pantano, ¿no? La sensación de que terminamos todos con barro, el barro que se tira a los candidatos a un honor. Hubo momentos de tensión, pero fueron momentos de tensión entretenida, particularmente entre la candidata Jara y el candidato Kast. Ahí Matei como que se restó y hizo noticia con eso, pero la sensación final me lo dijo un vecino que tengo yo en el sur. Me dijo qué agradable, salí con la sensación y con esperanza de que, a pesar de que pensamos distinto, los tres candidatos que estaban ahí, había más en común de lo que se pensaba y que se podía conversar y discutir con decencia. Yo creo que, no sé si eso es una característica de que el sur es más amable y es más propicio al diálogo, pero algo pasó ayer que se salió con esa sensación agradable, que normalmente no es la sensación que tenemos últimamente, no solo en Chile, sino en el mundo, de los debates políticos, sobre todo debates tan importantes como un debate por la presidencia de la República. ¿Estás de acuerdo con eso, Arturo, o no? Sí, fíjate, yo me quedé con la misma sensación. Y yo afortunadamente tuve la oportunidad de conversar antes y después con los tres candidatos. Y me encantó la relación que existía entre ellos, ¿ah? Y como tú dices, si bien en algún momento el debate fue áspero, hubo mucho humor entre ellos también. Fue con bastante respeto, con ironía, yo también, y habiendo candidatos en posturas políticas tan distintas como el candidato Kass y la candidata Jara, bueno, y fueron ellos precisamente los que tuvieron mayor intercambio en el debate. Yo me quedé con esa sensación y agradable. Y yo creo que tiene que ver porque el ambiente era muy agradable, Sí, sí. porque ese teatro te recoge. Mm. Cuando uno está en ese escenario, uno se recoge porque es tan bello, es tan impresionante, y porque tú después de llegar al Teatro El Lago y bajar por Frutillar y ver el lago y esos dos volcanes, no podía actuar de otra forma. Mm. ¿Ah? Fue tan linda la llegada, y todo el ambiente era tan agradable que hubiera sido penoso que el debate se hubiera dado en un nivel ofensivo o de mal modo. Así que yo igual me fui súper contento, encontré que ojalá que en el país sigamos en esa senda y no esta discusión tan odiosa que de repente vemos en el mundo político. Yo te quiero agradecer, Arturo, esta caminata que hemos tenido por mi jardín después de un día tan extenuante como fue el día de ayer. Un encuentro, un debate
que ha tenido eco y sigue teniendo ecos y réplicas todavía en todos los medios de comunicación, el Salmon Summit del año 2025, que a la vara altísima para el próximo Salmon Summit van a tener que invitar, no sé, al presidente de Estados Unidos, al presidente de China, no sé, algo van a tener que inventar, ¿no? Porque quedó muy alta la vara y sobre todo instala el sur en el centro de la noticia, y anticipándose y liderando de alguna manera la conversación y la discusión. Eso me parece extremadamente significativo. Fue un gusto conversar contigo, Arturo, esta tarde aquí en mi jardín. Gracias, y en una de esas te invitamos a ti el próximo año. Muchas gracias, Arturo. Te mando un abrazo. Adiós, muchas gracias por tu tiempo. Adiós. Y nosotros les recordamos, queridos radiovidentes, que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Y no se olviden la frase que les digo siempre de el libro Cándido de Voltaire. Al final del libro, el narrador dice: hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana a las 7:30 aquí en Pauta. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile.